Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga en esta mañana y damos gracias al Señor porque nos permite estar en este lugar, ¿verdad? Y poder nuevamente escudriñar un poco la Escritura, teniendo desde luego como base su misma palabra del Señor, pero también guiándonos con los estudios del Fanal de adultos de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y el día de hoy, pues, si ustedes recuerdan, llevamos una secuencia. Vamos ya en la lección número 6. La lección número 6 lleva por título: ¿Es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Ahorita, llegando aquí, me percataba de un detalle. Estaba revisando la presentación, ya por ahí la colocaron en la pantalla, y había omitido yo el signo de interrogación, hermanos. ¿Cómo cambia el sentido de una idea con un solo signo, la omisión de un signo? Si nosotros retomáramos ese mismo título, estaríamos afirmando y diríamos: ¿es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Como afirmación. Pero no, es una pregunta para que nosotros analicemos si verdaderamente ese fatalismo tiene algo que ver con la doctrina de la predestinación. Son términos, son palabras que pues vamos en algunos casos incluyendo a nuestro conocimiento de la palabra del Señor, a nuestro conocimiento en cuanto a términos que tienen que ver con esta doctrina de la predestinación. Desde la primera lección veíamos, ¿verdad?, qué es la doctrina de la predestinación, en qué consiste esa doctrina de la predestinación, y a partir de ahí vimos que hay algunas ideas que están en contra de esa doctrina. Hubo personajes, hombres, mujeres, que han hablado a favor, algunos, de esta doctrina de la predestinación y otros en contra. Nosotros sabemos que como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana, entendemos que hay un plan perfecto de Dios. Y es uno de los puntos que vio nuestra hermana Milka hace como 3 lecciones, en donde nos habló del plan eterno de Dios. Y si nosotros entendemos esa partecita, hermanos, el comprender lo que es la doctrina de la predestinación va a ser un poco más sencillo. Si entendemos que Dios tiene un plan perfecto, y veía a nuestra hermana varias características, decía que es eterno, es inmutable, y algunos otros rasgos, ¿verdad?, de ese plan perfecto de Dios. Quiere decir entonces que nuestro Señor tiene todo contemplado, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una planeación del día o de la semana, tenemos muchos errores y a veces cambiamos. Ejemplo, voy a planear que en esta semana, gracias a Dios, han caído algunas lluvias. Y a lo mejor estoy planeando que el día martes voy a sembrar un terrenito. Que el día miércoles a lo mejor vamos a moler un poco de pastura. El día jueves a lo mejor vamos a sembrar algo ahí en una hortaliza. Estoy pensando yo en algunas actividades que puedo realizar en la semana, pero es una planeación que está sujeta a muchos cambios. ¿Verdad? Porque infinidad de motivos podemos mencionar. Simplemente la salud. Ahorita la tenemos, el día de mañana no sabemos. Ese es un plan humano. Pero el plan de Dios, hermanos, el plan de Dios es perfecto, es inmutable, no cambia. Él ya lo tiene determinado. Por eso es la doctrina de la predestinación. Todo está predestinado en un plan perfecto del Señor. Entonces, la pregunta que dice la lección: ¿es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Y como en cada una de las lecciones hay un objetivo, ¿sí? Hay un objetivo, el cual en esta ocasión dice de la siguiente manera. Dice nuestro objetivo: al final de la clase, los participantes podrán tener una visión general de por qué la doctrina de la predestinación y la creencia fatalista son polos totalmente opuestos, lo cual se logrará comparando ambos
y así el alumno comprenda de manera clara las diferencias. Bueno, entonces, fíjense bien, hermanos, que antes de ir al desarrollo del tema, ya en el objetivo estamos encontrando la respuesta a la pregunta inicial. ¿Es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Y ahí yo subrayé, dice que son polos totalmente opuestos. La doctrina de la predestinación nada tiene que ver con una creencia fatalista, pero entonces tenemos que entender qué es el fatalismo, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Hay un versículo que nos va a ayudar mucho a comprender esta diferencia entre la doctrina de la predestinación y la creencia fatalista. Y bueno, ya nuestros hermanos que han antecedido a los estudios nos han compartido varias citas. Una clase estuvo enfocada exclusivamente a las citas del Antiguo Testamento, que nos hablan de la doctrina de la predestinación. Otra clase estuvo enfocada a las citas del Nuevo Testamento que nos hablan de la doctrina de la predestinación. Aquí el libro de estudio nos menciona una que es Efesios 1:11 y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito. Cuando vemos esa palabra propósito, nuevamente recordamos la lección que ya les comentaba, el plan de Dios. Dios tiene un propósito, tiene un plan. Creo que aquí podemos utilizar de manera sinónima tanto la palabra propósito como el plan, ¿sí? El plan de Dios. Conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién hace todas las cosas? Nuestro Dios. Según el designio de su voluntad. Está sujeto a su voluntad, nada más. Yo les mencionaba algunas actividades que quisiera realizar esa semana, ¿ya? Pero eso puede cambiar, no es absoluto, no es algo completamente certero, ¿ya? Hay algunos dichos populares, ¿verdad?, que a veces utilizamos, a veces algunos refranes, algunos dichos como que no tienen mucho sentido, pero hay algunos que sí lo tienen, ¿verdad? Y a veces nosotros utilizamos el refrán o el adagio que dice: uno propone y Dios dispone. ¿Por qué? Porque sabemos que todo está conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, este versículo nos va a dar un poquito de claridad en esta diferenciación del fatalismo con la doctrina de la predestinación. Y hemos leído un pasaje, hermanos, que se encuentra en Isaías capítulo 10, versículo del 5 al 10 o al 11. Cuando fui al estudio, cuando tomé el libro, dije, bueno, este pasaje, ¿qué relación tiene con la doctrina de la predestinación? Si yo aquí ya no cerré mi Biblia para poder encontrarlo pronto. Y dice, en este pasaje que nos ayudó nuestra hermana Ari a dirigir, quien tiene Reina Valera, dice: Asiria, instrumento de Dios. Y si ustedes leyeron con atención, no nos habla a lo mejor en una palabra textual que sea un plan de Dios, que sea un propósito de Dios. Entonces yo dije, ¿qué relación tiene este pasaje con la doctrina de la predestinación? No fue sino hasta algunos párrafos más abajo del estudio en donde nos dice que el Señor puede utilizar cualquier cosa, hermanos, para cumplir ese plan y ese propósito que tiene. Aquí, ¿qué utilizó el Señor? Asiria, instrumento de Dios, dice Reina Valera, ¿sí? Utilizó a un pueblo para someter a su mismo pueblo, para dar un castigo. Y sabemos que no fue la única ocasión, ¿verdad? Hay eventos que parecen un poquito fuera de contexto o como que no encontramos mucha relación. Sin embargo, cuando tenemos una idea a lo mejor más general de lo que es la historia del pueblo de Israel, alcanzamos a comprender que son acciones, son acontecimientos que el Señor permitió, pero porque estaba determinado en su plan. Era el propósito de Él. Todo tiene un propósito en la vida, todo lo que ocurre.
tiene un propósito, pero ya leímos en Efesios, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, este pasaje que está ahí en la pantalla, ya lo leímos, no le vamos a dar lectura nuevamente, dice, Asiria, instrumento de Dios. El Señor utiliza cualquier cosa, a veces utiliza personas, aquí utilizó a un pueblo para dar una enseñanza. Y entonces vamos a ver el concepto de lo que es el fatalismo y ahorita ahondamos un poquito más en algunos ejemplos bíblicos de cómo el Señor va utilizando ciertos elementos para hacer cumplir su voluntad, ¿sí? Para que su propósito sea cumplido, para que ese plan no tenga ningún cambio. Es un plan eterno que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí está un concepto, fatalismo. Traté de indagar varias definiciones, hermanos. Creo que esta en sí me pareció una de las más claras de a lo que se refiere el fatalismo. Hemos visto en las clases anteriores otras doctrinas, otras enseñanzas, otras teorías, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el fatalismo es una actitud, teoría, ética o espiritual que considera como irreversibles y predeterminados los acontecimientos de la vida y de la naturaleza. En sentido filosófico se denomina determinismo o simplemente materialismo, ¿sí? Es un determinismo. Quienes a lo mejor por ahí tienen alguna experiencia en cuestiones de la escuela, hay un tema que se da en matemáticas en el área de probabilidad y clasifica a los acontecimientos en azarosos y deterministas. ¿Cuáles son los azarosos? Los que no se tiene la certeza qué va a ocurrir, ¿verdad? Y a lo mejor el ejemplo más simple que siempre se coloca es un volado. Hay dos opciones, pero no sabemos con certeza qué va a caer la moneda, si águila o sol. Pero hay algunos fenómenos que se llaman deterministas. Y los fenómenos deterministas son aquellos que no hay duda en el resultado que va a ocurrir. Y a lo mejor, les digo, son ejemplos que comúnmente se ponen cuando se abordan estos temas en la escuela. Y a lo mejor, ejemplo claro, ¿verdad? A la tarde el sol se ocultará. Es algo determinista, es algo seguro que va a ocurrir. Bueno, entonces aquí la palabra determinismo tiene mucho que ver con esta teoría del fatalismo, ¿sí? Porque dice que es algo que irremisiblemente va a ocurrir, ¿sí? Irremediablemente, dice ahí la definición. Estrictamente el término viene de fatum. Regularmente todas las palabras, hermanos, la mayoría, no todas, porque hay algunas que son autóctonas, la mayoría de las palabras que usamos en nuestro español tienen un origen, una raíz, que puede ser del latín, puede ser del griego, y por ahí se van mezclando otras palabras, ¿verdad? Algunas del inglés, algunas del francés, pero la mayoría son de origen griego o latín. Entonces, particularmente esta palabra de fatalismo viene de fatum, nombre que se daba en latín al destino, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos fatalismo, nos estamos refiriendo a un destino, algo que está determinado y que en ocasiones se diviniza para hacerle causante de todo lo que sucedía, de bueno o de malo a los hombres y a las cosas. Y aquí, bueno, entra en una diferencia muy clara, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la predestinación Dios tiene todo determinado, qué es lo que va a ocurrir. Es un plan perfecto, ya lo hemos repetido varias veces, ¿verdad? Pero aquí el fatalismo dice que atribuye, son extremos. En una de las ideas atribuye todo lo que sucede a los hombres o a las cosas. ¿Qué sucedió? ¿Sucedió algún accidente? Por causa del hombre solamente. O hubo una granizada, bueno, pues es un fenómeno natural. Es una cuestión fatalista. Y la última idea que nos dice ahí, dice el fatalismo es un determinismo, otra vez va esa palabra, les dije de los fenómenos azarosos y deterministas. El fatalismo es un determinismo absoluto y por lo tanto una negación a la libertad humana y de la misma capacidad de obrar el bien y el mal. Fíjense, aquí está otro extremo, ¿verdad?
otra idea que está completamente en contra de la predeterminación, ¿sí? Quitan de todo contexto esta doctrina, de todo contexto, el libre albedrío que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿sí? El libre albedrío. Aquí creo que esta idea la tenemos que tener muy en cuenta. El fatalismo es un determinismo absoluto y por lo tanto una negación de la libertad humana. Negación de la libertad humana. Tenemos libertad, hermanos. Ahorita iniciamos la clase, éramos poquitos. Cada quien tuvo esa determinación, esa decisión de llegar a la iglesia, a lo mejor a las 8:30, a las 8:40. Algunos llegarán al culto de hora quieta, ¿verdad? Porque así lo han decidido. 9:30 y ustedes van a ver el santuario con más gente. ¿Por qué? Porque hay una parte que ya mencioné, que es el libre albedrío. Tenemos esa decisión. Y aquí el fatalismo dice que es una negación a la libertad humana y de la misma capacidad de obrar el bien o el mal. Ajá. Entonces es un concepto que quise agregar ahí para diferenciar un poco más claro lo que es el fatalismo y la doctrina de la predestinación. Y nos menciona el material algunos teólogos, algunos pensadores, y menciona ahí un nombre, James N. Anderson, un teólogo, nos da ahí la referencia que es presbiteriano. Él dice, el calvinismo afirma que todo lo que sucede en la creación está predeterminado por Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice, Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece. Y ahí hay un paréntesis. Antes de ir al paréntesis, hermanos, ya les había comentado en una de las clases que me había tocado, que aquí en la Confesión de Fe de Westminster nos habla mucho de lo que es la predestinación. Quise traer nuevamente el material. Lo que leímos ahí que dice James Anderson está textualmente aquí. Aquí está textualmente, pero también aquí nos da cuál es la referencia bíblica, ¿ya?, de esa idea. Entonces dice que todo está predeterminado por Dios. Y aquí nos habla de la confesión de fe, que ya les había mencionado, es el capítulo 3. Y el paréntesis que tenemos ahí dice, esta predestinación no anula la voluntad del ser humano que Él creó. Todo está predeterminado por Dios, pero Él no anula la voluntad del hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no nos quita la responsabilidad que tenemos de actuar bien o de actuar mal. No nos quita la responsabilidad de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador o de no aceptarlo. ¿Ya? Aquí es algo muy importante. No anula la voluntad del ser humano que lo creó. Él lo creó. ¿Ya? Bueno, entonces una idea de la iglesia, de la doctrina calvinista. Dios lleva a cabo sus propósitos eternos por medio de causas secundarias. Y aquí hay 3 ejemplos bíblicos. Hay muchísimos, hermanos. Si usted va a algún libro de la Biblia, algún capítulo, va a encontrar una historia o va a encontrar algo en donde pueda usted relacionar esta predeterminación. Y menciona 3 ejemplos. Yo los tomé tal y como está el material, pero ya los había mencionado algunos hermanos que ya expusieron una clase anterior o algunas clases anteriores. Uno es la vida de José. Estaba predeterminado, ¿verdad? Dios tenía un plan para la vida de José. ¿Y qué pasó con José? Conocemos la historia. Era el hijo predilecto del padre. ¿Ya? Eso causó conflicto en los hermanos. Lo vendieron, fue en una caravana hacia Egipto. Y el Señor, en ese plan perfecto, utilizó la vida de este hombre que fue vendido como esclavo para salvar al pueblo de una extinción. Imagínense, hermanos, si ese plan de Dios no tuviera la perfección, el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, siendo extinto por una hambruna, que todo acabara.
Si Dios no hubiera en su plan perfecto, en su propósito, en su voluntad, designado o predeterminado que José fuera a Egipto y que fuera el segundo hombre más importante de ese imperio, ¿verdad? Para que después pudiera salvar a su pueblo de morir de hambre. Es un plan perfecto. La conquista de Asiria, que es el que leímos en Isaías, también. Y yo les decía, no fue la única ocasión en que el Señor lo predestinó. Y a veces nos podemos preguntar por qué a lo mejor pueblos paganos fueron utilizados por nuestro Señor en ese plan perfecto. Fue llevado cautivo a Babilonia, ahí no está en el ejemplo, ¿verdad? Pero también utilizó a Nabucodonosor para llevar cautivo al pueblo hacia Babilonia. Y sabemos que estuvo allá 70 años en ese cautiverio. Pero también en ese mismo plan perfecto de Dios levantó un rey. ¿Se acuerdan del rey de Ciro? Y Ciro permitió que el pueblo regresara a Jerusalén. Entonces son personas, son pueblos paganos, pero el Señor los está utilizando para cumplir su propósito y su voluntad. Y acabamos de pasar por este último acontecimiento que menciona nuestro material, la crucifixión de Jesús. Estaba predestinado. Nos los comentaban los hermanos que pusieron la palabra en la Semana Santa, ¿verdad? Estaba predestinado que Jesús padeciera, que fuera muerto, que resucitara. Pero ¿por qué acontecieron todas esas acciones en la vida de Jesús? Si es Dios, es el Hijo de Dios, es Dios, se encarnó, fue hombre, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice, son acontecimientos predestinados y no dependen de la suerte o el destino. ¿Se acuerdan que fatum significa destino? No dependen de ese fatalismo, hermanos. Es algo que está predestinado, ¿sí? No depende ni de la suerte ni del destino. Los fatalistas no creen que hay provisión ni plan divino. Creo que eso nos deja ya muchos elementos para contestar a la pregunta. ¿Es la doctrina de la predestinación una creencia fatalista? Pues ya lo estamos viendo que no, ¿verdad? Dice el objetivo, podemos identificar que son polos completamente opuestos, ¿sí? Son polos opuestos. Bueno, vamos a ver algunas otras ideas que menciona el calvinismo, que menciona la Iglesia Reformada. Dice, el calvinismo sostiene que Dios determina no solo los fines, los resultados finales de los eventos, sino también los medios para esos fines. ¿Ya? Tiene control el Señor de todo, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado final, a lo mejor de la Semana Santa? La resurrección de Jesús. Ese fue un resultado. Y no pensemos, hermanos, que el Señor solamente tenía puesto su plan y su propósito en ese resultado final, que fue la resurrección. No, aquí lo que nos dice, sino también los medios para esos fines. ¿Cuáles fueron los medios? El Señor tenía predestinado y contemplado en su plan que habría muchos grupos religiosos, políticos. Hablamos de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los herodianos y otros grupos que había, ¿verdad? Ahorita no me vienen a la memoria. Pero esos son los medios que el Señor utilizó, que padeciera. Tenía contemplado que Pedro le negara. Tenía contemplado que uno de sus discípulos le traicionara. Entonces, no solamente está contemplando el fin, la resurrección de Jesús, sino todo lo que implica. Tenía contemplado que entrara triunfalmente a Jerusalén. ¿Ya? Es un plan perfecto. Por ejemplo, podríamos pensar que los hombres malvados no están cumpliendo el propósito de Dios. Veíamos del paganismo, ¿verdad? Sin embargo, sí lo están cumpliendo, ¿sí? Incluso con sus actos más perversos. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en manos de hombres malvados fue realizada de acuerdo con el plan de Dios que Dios ya tenía trazado. ¿Ya? Entonces, esas personas malvadas, como dice aquí
el término, fueron utilizadas en el mismo plan y propósito y voluntad de Dios. Hechos 2:23, ahí podemos ver esa cita. A este, refiriéndose al Mesías, ¿verdad? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, fíjense, anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Ya? Aquí este versículo de Hechos 2:23 nos dice que eso estaba en el conocimiento de Dios, en el plan de Dios, y de esa manera ocurrió. No hay nada que sorprenda a Dios, todo lo que sucede entra en un plan eterno. Bueno, otra idea de la Iglesia Reformada, ¿sí? Entonces, el Señor considera no solamente los fines, sino también los medios. Es la idea básica de la diapositiva anterior, ¿sí? ¿Cuál es el fin en su vida, hermanos? Hasta ahorita. ¿Cuál es el fin que ha cumplido? El Señor lo tenía predestinado. Hay muchas actividades aquí. Hay maestros, hay licenciados, a lo mejor hay enfermeras, hay hermanos que se dedican al campo, a las ovejas. El Señor tiene predestinado todo eso. ¿Ya? Pero para llegar a realizar lo que usted hace el día de hoy, el Señor no solamente consideró, hablemos a lo mejor de una señorita, un joven que recién se gradúa de una licenciatura. El Señor no solamente consideró que tal persona pudiera terminar esa carrera, graduarse, no. El Señor consideró también todos los medios que había que llevar a cabo, ¿verdad? Los recursos que necesitó, los tiempos que destinó para ello. Y en el culto de Año Nuevo, hermanos, yo hablaba un poquito de lo que el Señor ha permitido en nuestra vida como familia. Y todo tiene un plan, hermanos. Todo está en el plan perfecto de Dios. No ahondo en esa parte, ¿verdad? Porque a lo mejor no es el tema, pero yo sí lo relacioné cuando vi este tema. Todo está en el orden perfecto de Dios. Y yo les hablaba en esa ocasión de la enfermedad de Lalo. Y todo tuvo un plan, un propósito. Llegamos al hospital y pareciera que nos estuvieran esperando, hermanos. Los médicos, las atenciones, todo en un plan perfecto. Los hermanos que se acercaron allá para llevar a lo mejor un taco al hospital, quien puso de su bolsa para ofrecernos una ayuda. Todo es un plan perfecto. Y a lo mejor ahorita, ¿qué puedo decir de el fin? El fin es que podemos dar gracias a Dios porque vemos a Lalo con una recuperación. Ese es el fin. Y todo lo que yo les he mencionado antes son los medios. El Señor no considera solamente los fines, sino también todos los medios. Entonces es un ejemplo, hermanos, es una vivencia personal, pero creo que eso a mí me ilustra mucho lo que el Señor ha considerado en ese plan perfecto. Ahora veamos lo que dice el fatalismo. Las tres anteriores nos habló de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Calvinista. Ahora el fatalismo plantea que nuestras acciones son verdaderamente inútiles, que prácticamente no hacen ninguna diferencia en el resultado, como explica Anderson. Esa idea es completamente opuesta a la doctrina reformada de la providencia. ¿Ya? ¿Por qué considera que las acciones del ser humano sean inútiles? Hay una explicación que estos fatalistas tienen como argumento. Dice, sí, Dios preordena las acciones de sus criaturas, pero también preordena que dichas acciones tengan consecuencias significativas. De acuerdo a lo que los fatalistas dicen, porque no desconocen lo que es la palabra del Señor. En muchas ocasiones y en las doctrinas que causan controversia, como lo es la de la predestinación, el error o la falla es la interpretación que se dé de un pasaje, ¿verdad? Porque ellos conocen lo que es la palabra del Señor, pero la interpretación que hacen de ella es lo que hace que se abra una gran distancia entre el fatalismo y la predestinación.
Ellos dicen, si Dios tiene todo predestinado, ¿para qué hago una acción buena? Por eso dice ahí que consideran que sus acciones son verdaderamente inútiles. Si todo está predestinado por Dios, no tiene caso que me porte bien o que me porte mal. Va a ser exactamente lo mismo. Es la idea de los fatalistas, hermanos. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que el Señor nos ordena en su palabra varias cuestiones. Ajá. De acuerdo con la con la doctrina de la predestinación, es la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, lo que controla todas las cosas en el tiempo y en el espacio. Y ahí hay algunas citas. No, la primera ya la leímos. Dice Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron, ¿sí? Los que estaban, ¿qué? Ordenados, los que ya habían sido predestinados por Dios. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, ahí está la palabra textualmente, hermanos, y los que predestinó, a estos también llamó. Si el Señor tiene predestinada a una persona, hermanos, y yo lo dije en la otra clase, a lo mejor hoy no le vemos en la casa del Señor, pero Él ya lo tiene en su plan perfecto. Y dice que los llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y hay algunas acciones más. A estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nosotros tenemos que entender, o debemos entender, esta doctrina de la predestinación, de que todo está de acuerdo al plan de Dios, ¿sí? Y dice la Escritura, ¿verdad? Él tiene misericordia del que tiene misericordia. No es del que quiere ni del que puede, ¿verdad? Sino solamente de quien el Señor tiene misericordia. Bueno, aquí vamos a ir ya un poquito dando cierre a lo que es el estudio. Dice, alguien podría decir, no tengo necesidad de arrepentirme de mis pecados y confiar en Cristo. Si Dios me ha predestinado, fíjense cómo es una idea un tanto fatalista. Si Dios me ha predestinado para salvación, entonces seré salvo sin importar lo que yo haga. Una idea fatalista. Del mismo modo, ¿por qué un creyente debe luchar contra el pecado y trabajar para crecer en santidad cuando todo está predestinado? Ideas fatalistas. Recuerden, los fatalistas dicen, no importa lo que haga, el Señor ya tiene contemplado quién es salvo, ¿verdad? Y quién va a condenación eterna. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. No debemos esforzarnos por llamar a los pecadores a Cristo, otra idea fatalista. Dios ciertamente salvará a sus elegidos. El fruto venenoso del fatalismo es la muerte espiritual. Dice, ¿para qué si me dicen que anuncie la palabra del Señor, para qué lo hago? Dios ya lo tiene predeterminado. Ideas fatalistas. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos, hermanos, solamente de cómo contrarrestar esas ideas fatalistas que están expuestas en la diapositiva anterior. Dice, como hemos visto en la lección de hoy, conocer la diferencia entre el sistema calvinista y el fatalismo es fundamental en la vida diaria del cristiano. Es algo básico, hermanos, poder entender esa diferencia, ¿verdad? Y sobre todo porque no es la única enseñanza falsa. En la lección 7, si Dios lo permite, en la próxima semana, nos van a hablar los hermanos o las hermanas de otras enseñanzas equivocadas que están en contra de la predestinación. Entonces, el fatalismo solamente es una de ellas, ¿no? Dice, un ejemplo es la oración. ¿Qué diría un fatalista? Pues, ¿para qué oro? No tiene ningún caso que yo esté a lo mejor en el culto de oración pidiéndole a Dios si Él ya tiene un plan, si Él ya ha determinado. Si estoy enfermo, Él ha determinado si voy a sanar o no voy a sanar. Es una idea de los fatalistas. ¿Pero qué dice? Un ejemplo es la oración. Un fatalista podría estar desanimado y sin esperanza sobre el futuro. Por otro lado, los hijos de Dios, fíjense bien, los hijos de Dios creemos que somos escuchados al orar y que Dios ha ordenado
que los eventos futuros ocurran en respuesta a nuestras oraciones. Es lo que como iglesia reformada, como iglesia presbiteriana creemos, ¿verdad? Y es lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cuántos y cuántos versículos nos hablan de la oración? Pedid y se os dará. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Pero la idea fatalista es que no tiene ningún sentido orar. Nosotros como cristianos sabemos que tiene mucho sentido el venir a un culto de oración, en poner en las manos del Señor nuestra necesidad, nuestra gratitud, la necesidad del hermano, de la hermana, la necesidad de la iglesia, los proyectos de la iglesia. Entonces, también un paréntesis aquí, abriendo una invitación para esos cultos de oración, hermanos. Que la asistencia a esos cultos de oración refleje que estamos en una iglesia reformada, en una iglesia que cree en ese poder de la oración como un medio de gracia que el Señor nos ha dado. Porque a veces sí pareciéramos una iglesia fatalista. No tiene caso orar, ¿para qué vamos al culto de oración? Entonces, invitación ahí. En cuanto al tema esencial del evangelismo, entendemos que Dios ha decretado que sus elegidos serán salvos al escuchar y creer en el evangelio, por lo cual debemos ser diligentes en cumplir nuestro llamado a ser luz para las naciones. Y es uno de los mandatos, ¿verdad? Es la gran comisión que el Señor dejó a sus discípulos y por tanto a la iglesia. Ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, es lo que la iglesia reformada cree y debe de trabajar en ello. La idea fatalista es que si Dios ya tiene predestinado quién será salvo, no tiene caso anunciarle el evangelio. Algo completamente fuera de lo que el Señor manda en su palabra. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bueno. Hermanos, como cada clase les vamos a compartir esa presentación por si ustedes tienen a bien ahondar un poquito en el estudio, y también el fanal, que es el que estamos llevando como base, nos da algunos materiales. Y yo estuve revisando los dos que nos propone y quiero compartirles el que desde mi punto de vista es un poco más digerible la lectura, más entendible. También les voy a compartir en el grupo de la iglesia el enlace para entrar a ese blog. Es un blog presbiteriano y ahí nos habla precisamente de este tema, de la doctrina de la predestinación, que está totalmente opuesta, como ya vimos en el principio de la clase, polo opuesto al fatalismo. Entonces es el tema que habíamos de trabajar el día de hoy, hermanos, y para la siguiente semana, si el Señor lo permite, y si usted acostumbra a ir dando seguimiento a los estudios, vamos a enfocar la lección en Génesis 3, del 1 al 13. Esa será nuestra lectura bíblica, hermanos. Génesis 3, del 1 al 13. Y el tema va a ser la doctrina de la predestinación y su relación con otras doctrinas bíblicas. Hay un versículo que nos maneja como clave, que es Romanos, más bien son dos versículos, Romanos 8, del 38 al 39. Tal vez el capítulo más conocido de Romanos, ¿verdad? Romanos 8, del 38 al 39. Bueno. También, aparte de la confesión de fe que ya les mencionaba, en el Catecismo Menor, hermanos, si usted tiene ahí el material a su alcance, hay un capítulo que es el capítulo 5 y nos habla de la redención decretada por Dios Padre. La redención, la salvación, ¿verdad?, que está decretada por Dios. Y hay algunas preguntas, es la pregunta 20. Nada más la pregunta 20, ¿ya?
está en el Catecismo Menor de Westminster. Son materiales que de alguna manera nos pueden apoyar a comprender mejor esta doctrina de la predestinación, a tener los elementos. Son símbolos doctrinales de nuestra denominación, hermanos, entonces es muy importante que podamos consultarlos. Bueno, dejamos el espacio, hermanos, Dios les bendiga.